Orar es pedir, pero ¿qué pedirás? Esta es la primera instrucción de este curso de amor. Todos necesitamos milagros, y este es el primer paso en la preparación de los milagros. Pedir que todos sean incluidos en lo que hacemos. Cuando oras por todos aquellos que tienen necesidad de milagros, oras para que todos aprendan a medida que tú aprendes. Pides unir tu mente a todas las mentes. Pides poner fin a tu estado de separación y aprender en un estado de unidad. Ese reconocimiento de que esta es la única forma de aprender. El yo separado o ego no aprende, aunque el ego haya tomado muchos cursos y recibido muchas enseñanzas. No ha aprendido, sino que se ha sentido meramente amenazado. El espíritu no necesita tomar un curso de amor. Si el ego no puede aprender y el espíritu no necesita hacerlo, ¿para quién es entonces este curso de amor y todo otro curso semejante? Aprender nuestra verdadera identidad es algo que toda persona debe hacer. ¿Puede acaso el ego aprenderlo? Nunca. ¿Acaso el espíritu lo necesita? No. ¿Para quién es entonces este curso? Esta pregunta es esencial, puesto que un curso de amor carece de sentido para el ego y es innecesario para el espíritu. No tendría público si estos fuesen los únicos dos estados que existiesen. Además, es imposible ser en parte espíritu y en parte ego, por lo que no tendría sentido presumir un estado semejante para que tenga lugar el aprendizaje. El mundo, como un estado del ser, como un todo, ha ingresado en un tiempo maduro para la conciencia de los milagros. Cursos y autores anteriores han abierto puertas que desafían al ego. Todos aquellos que con su ego debilitado caminaron por este mundo con la mente abierta a los milagros y la esperanza de dejar el ego atrás, han despertado a los seres humanos a una nueva identidad. Anuncian el tiempo final de nuestra crisis de identidad. Desde que Jesús caminó sobre la tierra, no hubo momento igual para la humanidad. ¿Qué hay en ti que sea capaz de aprender? ¿Qué hay en ti que reconoce que tú no eres el ego? ¿Qué hay en ti que reconoce el espíritu? ¿Qué hay en ti que oscila entre dos mundos, el mundo dominado por el ego y el mundo del espíritu? ¿Qué reconoce la diferencia? El Cristo en ti. Resulta fácil imaginar de qué manera el Cristo en ti difiere de tu ego, pero no es fácil reconocer la forma en que el Cristo en ti se diferencia de tu espíritu. El Cristo en ti es aquella parte capaz de aprender en forma humana qué significa ser un hijo de Dios. El Cristo en ti es aquella parte capaz de tender un puente entre los dos mundos. Esto es lo que significa la segunda venida de Cristo. El ego es lo que tú has hecho. Cristo es lo que Dios ha hecho. El ego es la extensión de lo que piensas que eres. Cristo es la extensión de lo que Dios es. Para poner fin a la necesidad de aprender, debes saber quién eres y qué significa esto.
mientras que otros cursos y enseñanzas han tenido éxito al señalar la locura de la crisis de identidad y aflojar los grilletes del ego. Este es un curso para establecer tu identidad y poner fin al reinado del ego. Todavía son pocos los que se atreven a creer en la gloria de quienes son, y no creen que sea arrogancia pensar en sí mismos a la luz de los pensamientos de Dios en vez de los propios. Esto se debe a que el ego aún no se ha retirado por completo. Tienes razón cuando deseas no glorificar al ego en forma alguna. Sabes que el ego no puede ser glorificado y no querrías que así fuese. Es por este motivo que mientras quede algo de ego, no puedes saber quién eres. La única gloria es de Dios y sus criaturas. Que tú estás entre las criaturas de Dios no puede discutirse. Por eso, la gloria te pertenece. Toda la gloria te pertenece y todos tus esfuerzos por protegerla del alcance del ego son valientes pero innecesarios. El ego no puede pretender la gloria que es tuya. Muchos de ustedes desean ser soldados rasos para vivir una buena vida sin reclamar la gloria ni albergar grandes ideales sobre sí mismos. Puedes hacer mucho bien sin reconocer quién eres, pero no serás quien eres. Tú eres aquello por lo cual el mundo es. El mundo está para que reconozcas tu ser y a tus hermanos y hermanas. Detenerte antes de lograrlo, justo cuando está a tu alcance, resulta tan insano como creer en el ego. Pregúntate qué te detiene. Aunque parezca que tu elección es humilde, estás dejando que el ego elija por ti. Esto no es humildad, sino temor. Cuando piensas que has llegado a un límite y no puedes ir más lejos en tu aceptación de la verdad acerca de ti tal como Dios te creó, renuncias al amor en favor del temor. Quizás hagas de este mundo un lugar mejor, pero no lo abolirás. Cuando aceptas hacer buenas obras y ser una buena persona, aceptas ser consejero de aquellos que están en el infierno, pero no escoges el cielo. Aceptas lo que ves como posible y rechazas lo que percibes como imposible. De esta manera te aferras a las leyes del hombre y rechazas las leyes de Dios. Reivindicas tu naturaleza humana, pero rechazas tu naturaleza divina. ¿Qué es este rechazo si no rechazo a ti mismo? ¿Qué es este rechazo sino temor disfrazado de humildad? ¿Qué es este rechazo sino rechazo de Dios? ¿Qué es sino rechazo de los milagros? Cuando te rechazas a ti mismo, sientes sobre ti un peso cada vez mayor. Aunque un estallido inicial de energía haya sucedido a tus descubrimientos de otras formas de la verdad, aunque hayas experimentado los descubrimientos, aunque hayas experimentado los que parecían ser milagros en tu vida, cuando persistes en rechazarte a ti mismo, esa energía y esas experiencias que deleitaron tu corazón comienzan a ceder y a parecer distantes e irreales como un espejismo. No te queda otra cosa más que creer en el esfuerzo y en la lucha por ser una buena persona y hacer el bien, creencia que demuestra claramente que rechazaste ser quien eres. Hijo de Dios, no necesitas esforzarte, no necesitas cargar con ese peso ni fatigarte. Tú que quieres realizar el bien en el mundo, date cuenta de que solo tú puedes realizarte. Estás aquí para despertar de tu sueño. No estás aquí
para despertarte en el mismo mundo. Un mundo que parece un poco más sano que antes, pero que aún sigue gobernado por la locura. Un mundo en el cual parece posible ayudar a unos pocos, pero ciertamente no a todos. Estás aquí para despertar a un nuevo mundo. Si todo lo que ha cambiado en tu mundo es que ahora ves menos locura que antes, entonces aún no has despertado. Por el contrario, sigues atrapado en la pesadilla de que tu ego ha construido. Al elegir rechazarte a ti mismo, has elegido encontrarle sentido a la pesadilla en vez de despertarte de ella. Eso nunca funcionará. Cuando rechazas quién eres, demuestras que te presumes capaz de creer en parte de la verdad, pero no en toda. Por ejemplo, muchos de ustedes han aceptado que son más que su cuerpo, pero retienen la creencia en el cuerpo. En consecuencia, solo han logrado confundirse más, aceptando que son dos personas, un ego representado por el cuerpo y un espíritu que representa un mundo invisible, en el que pueden creer pero no tener parte. Han puesto al ego y al espíritu al mismo nivel y le han dado al ego un enemigo interno e invisible contra el cual luchar. Este no fue el propósito de las enseñanzas de la verdad, cuya meta era exactamente opuesta a la inducción de conflictos. La verdad une, no divide. La verdad invita a la paz, no al conflicto. La verdad parcial no solo es imposible, sino perjudicial, pues tarde o temprano, en esta batalla despareja, gana el ego. El espíritu, así como tú lo has definido, es demasiado amorfo, irresoluto y poco confiable como para ganar esta batalla contra la que tú percibes como tu realidad. Amigos, este texto que estoy leyéndoles es de un curso de amor. Lo voy a ir leyendo por partecitas, pues es muy extenso. Espero que te ayude en tu camino, amigo. En el video le pongo otro título y lo voy a presentar cada vez que lo suba con un corazón, para que sepas que se trata de este curso. Esta es parte del capítulo El Preludio, que continúa. Así que en el próximo video continuaremos con esta parte que se llama El Preludio. Recuerda, cada vez que veas el corazoncito, significa que estoy subiendo este curso de amor. Este curso fue dictado a dos personas que se llaman Mary Perron y Dan Odegaard. Todas estas palabras fueron recibidas por Mary Perron. La lectura de este texto te invitará a convertirte en lo que siempre has sido, y ese anhelo que has sentido toda tu vida hallará satisfacción. La fuente y autoridad de lo que aquí leerás proviene de Jesús, pero también proviene, como muy pronto descubrirás, de las profundidades de tu corazón. Tú, que te has acercado a la verdad solo para darle la espalda y negarte a verla, vuélvete una vez más y mírala. Has recorrido tu camino y el final del viaje está a la vista. Estás de pie junto a la cima y ante ti, a corta distancia, se extiende el paisaje del nuevo mundo, fulgurando con toda la belleza del cielo en una luz dorada. Atisbas este panorama, pero le vuelves la espalda, suspiras y regresas la mirada hacia el mundo que te es familiar y lo escoges. ¿No ves que esta lección, aun cuando la hagas con la buena intención de volver para hacer una diferencia, no deja de ser una opción por el infierno, cuando en su lugar podrías haber elegido el cielo? Sin embargo, sabes que la única forma de cambiar el mundo es elegir el cielo. Es el cambio de un mundo por otro. Esto es lo que te da miedo. Te asusta tanto desprenderte del mundo conocido que, aunque sea un mundo de conflictos, enfermedad y muerte, no lo cambias, no renuncias a él. Mientras Dios permanece desconocido para ti,
y tú permaneces desconocido para ti mismo, el cielo permanece oculto. En consecuencia, al darle la espalda al cielo, te das la espalda a ti mismo y a Dios. Tus buenas intenciones no vencerán al mundo ni producirán el fin del infierno. En toda la historia del mundo, muchas personas han realizado obras buenas, heroicas y a veces milagrosas, sin que el mundo dejase de ser un lugar de miseria y desesperanza. ¿Qué es más arrogante? ¿Creer que tú solo puedes hacer lo que millones no han podido hacer? ¿O creer que tú, en unión con Dios, puedes hacerlo? ¿Qué tiene más sentido? ¿Intentar una vez más lo que otros han intentado pero no lograron? ¿O dejar atrás lo viejo y escoger un nuevo camino? Un camino en el cual tú te conviertes en el logro y al hacerlo traes lo nuevo a la existencia. ¿Cuál es la diferencia entre tener buenas intenciones y entregarse a la voluntad de Dios? Lo primero se apoya en quien tú crees ser y lo segundo en aquello que Dios sabe que eres. Mientras permanezca esta diferencia, no puedes compartir tu voluntad con la de Dios ni hacer lo que Dios ha designado que hagas. Aquello que crees ser revela la elección que has hecho. Es una opción entre estar separado de Dios o ser uno con Dios. Es la opción entre conocerte a ti mismo como siempre lo has hecho o conocerte a ti mismo tal como Dios te creó. Es la diferencia entre el deseo de conocer a Dios ahora y el deseo de esperar para conocer a Dios hasta que tú hayas decidido que eres digno o hasta otro momento como la muerte. ¿Qué son las buenas intenciones sino la elección de hacer lo que puedes solo por ti mismo contra todas las dificultades? Este es el motivo por el cual las buenas intenciones fracasan tan a menudo y por el que, cuando todos los esfuerzos han sido hechos, el resultado pocas veces parece valer la pena. No puedes ganarte el camino al cielo o a Dios a través del esfuerzo o las buenas intenciones. No puedes obtener y jamás sentirás que obtienes la sensación de ser una persona digna de merecer lo que Dios da gratuitamente. Renuncia a esta noción. Has decidido que sabes cómo hacer buenas obras, pero no sabes cómo hacer lo que Dios te pide. Piensas que si Dios te pidiese construir un puente, lo construirías, y es probable que esto sea verdad. Pero no te convertirías tú en el puente. Te niegas a reconocer que el Cristo en ti te provee el puente por el cual no necesitas más que caminar para salvar la distancia entre el infierno y el cielo, entre tu yo separado y la unión con Dios y todos tus hermanos y hermanas. ¿Prefieres creer que una buena obra por aquí y alguna caridad por allá son más importantes? ¿Prefieres renunciar a ti mismo y ayudar a los demás sin darte cuenta de que no puedes ayudar a nadie si no te ayudas a ti mismo? ¿Prefieres la abnegación porque crees que es la forma de abolir el ego y complacer a Dios? Esto no es diferente de la actitud de una buena madre que decide sacrificarse a sí misma por sus hijos, sin darse cuenta de que su sacrificio no solo es innecesario, sino también indeseable. Tus buenas intenciones no complacen ni desagradan a Dios. Él simplemente espera tu regreso al cielo, tu aceptación de tu derecho de nacimiento, que seas quien eres. El otro fracaso reside en el extremo opuesto del espectro, cuando el interés y la concentración en el yo no parecen tener fin ni límite. Mientras que el perdón y la liberación de la culpa son necesarios,
Del mismo modo en que es insustituible el reconocimiento de los dones y de lo que conduce al gozo. El centro de estas enseñanzas es solo prepararte para una nueva elección. El interés prolongado en el yo puede ser tan perjudicial como la abnegación de quienes solo intentan hacer buenas obras. En vez de conducir al conocimiento de Dios, el interés prolongado en el yo puede fortalecer aún más al ego. Los buscadores son otra categoría de aquellos que ante el precipicio actúan como si se hubiesen topado contra una pared en lugar de encontrar un puente. Es precisamente el lugar donde te detuviste, a donde debes regresar. Quienes continúan buscando suelen dejar las enseñanzas de una tradición espiritual o religiosa solo para encontrar otra y otra más. Aquellos cuya intención es buscar siempre tendrán más para buscar, pero aquellos que encuentran necesitan detenerse para tomar conciencia de lo que han encontrado y darse cuenta de que no buscan más. La paciencia dura para siempre, pero el mundo no. La paciencia de Dios es infinita, pero el mundo no. Dios es paciente porque te ve tal como eres. El Cristo en ti también es perdurable y está siempre presente. El debilitamiento de tu ego por cualquier aprendizaje que hayas hecho ha dejado lugar para que una fuerza se filtre como por una pequeña endija abierta en la armadura del ego, una fuerza que crece y se impacienta con la postergación. No es tu ego el que se impacienta ante el cambio, pues tu ego quiere que las cosas permanezcan iguales. Es, en cambio, el espíritu de compasión que se activa ante la falta de sentido de la miseria y el sufrimiento. Un espíritu que busca saber qué hacer, un espíritu que no cree en las respuestas que ha recibido. El dualismo que amenaza hasta al más astuto de los buscadores se supera mediante el Cristo en ti. Mediante el uno que sabe qué significa ser hijo de Dios y también caminar la tierra como hijo de hombre. Esta no es tu ayuda, como lo es el Espíritu Santo, sino tu identidad. Mientras que el Espíritu Santo fue llamado para cambiar tu percepción y ayudarte a distinguir lo verdadero de lo falso, lo apropiado a la hora de identificar tu yo indiviso es el reconocimiento del Cristo en ti. Por el momento, hablaremos de la familia de Dios, utilizando imágenes de la familia humana para que tú puedas reconocerlas. La familia humana comprende muchas familias, pero es llamada una familia, la familia humana. Es llamada una especie, la especie humana. Dentro de la familia humana hay familias particulares, y entre ellas la que llamas tu familia. Una familia comprende varios miembros, pero es llamada una familia. Todos sus miembros descienden de los mismos ancestros, de la misma herencia. Dentro de esa herencia hay genes que transmiten rasgos y predisposiciones particulares. El hijo de una familia puede asemejarse al hijo de un pariente distante o a un pariente que vivió y murió muchos años antes. No ves nada raro ni extraño en ello. Así es la naturaleza de la familia, tal como tú la entiendes. Pero más allá de la naturaleza física de las familias y de la herencia de los ancestros, lo que une a la familia es el amor. La familia es el único lugar donde el amor incondicional se considera aceptable. Por tanto, no importa cuán bueno se perciba un niño o cuán malo se perciba otro, el amor de los padres por el niño es el mismo. Un hijo o hija no necesita ganarse el amor que se le brinda, y esto también se considera aceptable e incluso correcto.
Obviamente, la naturaleza de Dios es diferente de la naturaleza humana. Dios no tiene forma física y no produce descendencia física. Sin embargo, tiene un hijo, un retoño, que debe existir bajo alguna forma ante el Padre. En la historia de la humanidad encontramos el relato de la venida del Hijo de Dios, Jesucristo, que nació, creció como hombre, murió y resucitó para continuar viviendo de alguna forma distinta que la humana. Quienes creen en el relato aceptan que Jesús era el Hijo de Dios antes de nacer, mientras caminó sobre la tierra y luego de que murió y resucitó. Ya sea que creas o no creas en esto, el relato te acerca a la verdad en una forma que tú puedas entender. Jesús es simplemente el ejemplo viviente que demuestra qué significa ser hijo de Dios. Así como hay una parte de ti que piensa que eres indigno y estás hecho para el sufrimiento y la lucha, hay otra parte de ti que sabe que esto no es verdad. Si recurres a la memoria, recordarás que desde la más temprana edad sabes que la vida no es como aparece, ni siquiera como se supone que es, que tú no eres como pareces, ni siquiera como se supone que debes ser. La parte de ti que se indigna ante la injusticia, el sufrimiento y el horror, lo hace desde un lugar que no acepta y nunca aceptará que estas son las cosas que existen para ti y para quienes caminan el mundo junto contigo. Sin embargo, la historia en la que crees te dirá que el mundo siempre ha sido así y que no hay forma de escapar de él. En semejante mundo, la pregunta no es por qué tantos se quitan la vida, sino por qué tan pocos lo hacen. Hay muchas formas de sufrimiento y horror, desde la enfermedad física hasta la tortura y la pérdida del amor. Y entre todos estos hechos temibles está la igualmente perturbadora vida de quien no tiene un propósito y cuyas horas pasan en ese interminable afán que es el costo de la supervivencia. Inclusive aquellos que han estudiado y aprendido muchas lecciones dejan a un lado su aprendizaje mientras se ganan la vida hasta que el polvo acumulado sobre él lo esconde de la vista. Este es el costo de dar la espalda cuando se podría haber alcanzado el cielo, el costo de seguir creyendo en las leyes del mundo que gobiernan la supervivencia del cuerpo. Este es el camino de los que saben que no lo es, pero dudan de su conocimiento. Siempre ha sido así. Gimen, lamentan ver un solo mundo real, mientras el cielo los espera a un paso de su voluntad de seguir. En tanto creación, eres a tu Padre como la familia del hombre es a la familia de Dios. Así como en tu mundo real los niños crecen y se apartan de su familia para empezar su propia vida, así has hecho tú como parte de la familia de Dios. En la familia humana, la separación y la independencia que llegan con el crecimiento se considera la forma en que deberían ser las cosas. El regreso a la familia de origen también se considera natural. Los hijos se van por un tiempo, ansiosos por afirmar su independencia, para regresar más adelante. El regreso es un símbolo de madurez, aceptación y a menudo de perdón. ¿Qué significa creer en Dios? Reconoces que no puedes conocer a Dios de la misma manera en que conoces a otro ser humano, y sin embargo sigues buscando esta clase de conocimiento. De todos modos, inclusive tratándose de otro ser humano, la esencia de conocerlo reside en saber cuáles son sus convicciones, cuál es su verdad, qué reglas obedece, cómo piensa y cómo eso que piensa concuerda con lo que hace. Dios te dio la palabra para que tú lo conozcas a Él. Dios te dio la palabra hecha carne como un ejemplo por el cual vivir, un ejemplo del Dios viviente. ¿Es necesario algo más? ¿Buscas la forma cuando ya tienes el contenido? ¿Acaso esta búsqueda tiene sentido? Lees lo que escriben los autores y piensas que no solo conoces a los personajes sino también al autor. Pero cuando te encuentras cara a cara con un autor, pocas veces ves en él lo que viste en sus escritos. Cuando te encuentras cara a cara con un autor, ves su forma. Cuando lees sus palabras, ves su contenido. Cuando dejas de ver con los ojos del ego, dejas de ver la forma y dejas de buscar la forma, comienzas a ver el contenido. De Dios todo lo que tienes es contenido.
no hay forma que ver. Sin embargo, en el contenido se revela la forma. Esto es ver de verdad, pues el contenido es todo y la forma no es nada. El contenido de Dios es amor. Jesús encarnó a Dios encarnando al amor. Vino a revertir aquello que se pensaba de Dios, a poner fin a la visión de Dios desde la perspectiva humana de la venganza, el juicio y el castigo. Jesús llevó a cabo esto, no solo encarnando a Dios en forma humana, sino también dando una imagen verdadera del poder. Antes de la venida de la palabra hecha carne, es decir, de la encarnación, la única idea que la humanidad podía tener de un ser todopoderoso era la de alguien cuyo poder se asemejaba al de los poderosos de entonces. Jesús se manifestó en forma tan contraria a esta clase de poder que fue llevado a la muerte. Pero Jesús no se resignó a la impotencia, sino que enseñó el verdadero poder, el poder del amor, un poder probado por la resurrección. Jesús, unido al Cristo en ti, puede enseñarte quién eres y cómo vivir como aquel que tú eres en un nuevo mundo. Puede abrirte el cielo y llevarte a través de sus puertas para cambiar por fin este mundo por tu auténtico hogar. Pero no es tu cuerpo el que pasará por las puertas del cielo, ni serán los ojos de tu cuerpo los que vean el nuevo mundo que contemplarás y llevarás contigo. Pretender ver un mundo físico de dimensiones y formas como el antiguo y querer transportarlo de un lugar a otro es un engaño. El nuevo mundo no tiene que ver con la forma, sino con el contenido. Un contenido que es tan transmisible como las palabras de un autor sobre una página. ¿Cuántas personas viajarían al cielo si pudiesen subirse a un autobús y ser transportadas hasta él? Sin embargo, cada uno de ustedes alberga dentro de sí el poder para llegar al cielo. Conocerte tal cual eres es lo único que te permitirá abandonar el miedo a tu poder. Jesús aceptó su poder y de esa manera trajo el poder del cielo a la tierra. Lo mismo puede enseñarte el Cristo en ti. Esto es apertura de la mente a los milagros. Esto es amor. Esto es unidad. El Cristo en ti enseña solo impartiendo un conocimiento que tú ya tienes y al que vuelves a acceder cuando te unes con tu verdadero ser. Cuando realizas esto, tú te realizas porque estás completo. Pero si tu unión con Cristo es la realización y plenitud de todas las enseñanzas, ¿quién provee las lecciones? Jesús. El Cristo en ti es tu identidad compartida. Esta identidad compartida hizo que Jesús y el Cristo fueran uno. Los dos nombres significan lo mismo, pues la unidad es lo que siempre compartieron y compartirán. Tú eres eternamente uno con Cristo. La única forma en que puedes identificar a Jesús como algo diferente es si consideras al Jesús que fue hombre, el Jesús que existió en la historia. Es la misma forma en que te ves a ti mismo como hombre o mujer, como un ser que existe en un momento determinado de la historia. Esta condición tridimensional de tu visión es la naturaleza del problema. Si no puedes verte más que como un hombre o una mujer que vive en un lugar particular, y en un determinado momento de la historia no puedes ver tu ser. Por lo tanto, Jesús viene a ti una vez más en una forma que puedes aceptar y lo hace para llevarte más allá de lo que puedes aceptar para llevarte a la verdad. Decirle a alguien, en especial a un niño, que una oruga se transforma en mariposa puede sonar inverosímil, pero no por ello deja de ser verdad. Aunque a muchos les resulte más placentero contemplar la mariposa, esta continúa siendo el mismo ser que la oruga. La oruga no dejó de existir, simplemente se transformó en lo que siempre fue. De esta manera, pareciera que la mariposa es al mismo tiempo mariposa y oruga, dos cosas separadas que se vuelven una. Tú eres consciente de que si no pudieras ver la transformación con tus propios ojos,
no creerías que dos criaturas en apariencia tan disímiles fuesen la misma. Si alguien te contara esta transformación sin proporcionarte pruebas visibles, lo acusarías de inventar un cuento de hadas para divertirse. ¿Cuántos de ustedes consideran la historia de su propio ser con este mismo marco de pensamiento? Es un lindo cuento de hadas, un mito aceptable. Pero mientras los ojos del cuerpo no puedan ver pruebas, no será más que eso. Esta es la locura de la pesadilla de la cual eliges no despertar. Es como si te hubieses propuesto no abrir los ojos hasta que alguien te ofrezca pruebas de lo que verán cuando los abras. Te quedas sentado esperando pruebas en la oscuridad, una oscuridad que solo tu propia luz disipará. Tu disposición para aprender es evidente, o no estarías aquí, pero aprendes y luego dejas que el ego entre a llevarse todo lo que has aprendido una y otra vez. El ego es muy astuto para hallar formas de hacerte volver la espalda vez tras vez, hasta que te sientes como si estuvieses entrando y saliendo por una puerta giratoria. Fuiste tu ser antes de comenzar tu aprendizaje, por lo que tu ego no puede quitarte el ser, solo puede oscurecerlo. Por ende, las enseñanzas que ahora necesitas son las que conducen a separar el ego de tu ser, para que puedas oír solo una voz. Esta vez nuestra aproximación será directa. Una aproximación que, como primera medida, dejará atrás el aprendizaje abstracto y los complejos mecanismos de la mente que te traicionan. Nos distanciaremos un paso del intelecto, del orgullo del ego, y abordaremos este aprendizaje final en el ámbito del corazón. Aquí es donde termina la confusión. Todo ser viviente tiene un corazón. Definiremos el corazón como el centro del ser, ese lugar de donde todo sentimiento emana. Todo sentimiento verdadero es amor. Todo amor alaba a Dios. Todo amor es un reconocimiento de la gloria de Dios y de todo lo que Dios creó. El amor es la única respuesta pura de lo creado al Creador, la única respuesta del Creador a lo creado. Reconocer qué es el amor te llevará de regreso a Dios y a tu ser. Todo sentimiento resulta del amor o de la falta de amor. No hay más motivos que estos dos. Todos los sentimientos son generados por el corazón y no tienen nada que ver con el cuerpo. El corazón del cuerpo es el altar, donde presentas todas tus ofrendas a Dios. Las ofrendas son amor o falta de amor. La falta de amor es igual a nada. Por lo tanto, todas las ofrendas hechas desde un lugar que no sea el amor son nada. Todas las ofrendas hechas desde un lugar de temor o culpa son nada. El amor es la condición de tu realidad. En tu forma humana, el corazón debe latir para que tu vida tenga lugar. Esa es la naturaleza de tu realidad. El amor es tan esencial para tu ser como el corazón lo es para tu cuerpo. Por lo tanto, sin amor no existirías. El amor está presente aún si no eres consciente de él, como no eres consciente de los latidos de tu corazón. Un bebé no está menos vivo porque no sepa que su corazón late. Tú no eres menos ser, aun cuando no te das cuenta de que sin amor no existirías. El único pensamiento de Dios es el amor. Es un pensamiento ilimitado, infinitamente creador. Por la extensión del pensamiento de amor de Dios, tú existes. Y yo existo contigo en ese mismo pensamiento. No comprendes esto simplemente porque no comprendes la naturaleza de tus propios pensamientos. Los has situado dentro de tu cuerpo y concebido en forma que no tienen sentido.
Pero cuando aplicas tu pensamiento al aprendizaje, aprendes. Que esto te sirva de aliento. Esta es una capacidad que podemos utilizar juntos para aprender de nuevo. Deberías darte prisa solo por oír la verdad. Es sabido que cuando quieres darte prisa, actúas de manera contraria a lo que desearías conseguir. Deja que tus preocupaciones lleguen y se vayan. Recuerda siempre que simplemente no importan, salvo desde la perspectiva del tiempo, y que ahorrarás tiempo cuando las dejes ir. Recuerda que tus preocupaciones no alteran nada. Tú crees que tus preocupaciones pueden tener un efecto sobre el tiempo, pero el tiempo es una ilusión, por lo que tampoco importa. Recuérdalo también, pues forma parte de la acción de dejar que el mundo viejo se vaya para hacer lugar al nuevo. Recuerda que estas cosas no importan y que no las llevarás contigo al mundo nuevo, por lo que puedes desprenderte de ellas ahora. Es como si hubieses llevado tu pesado equipaje contigo a todas partes por si acaso necesitaras algo, pero ahora comienzas a confiar en que no necesitarás de las cosas que llevas. Ya no te hace falta ese grueso y pesado abrigo, pues confías en que el sol brillará y te rodeará con su tibieza. Eres un inmigrante que llega al mundo nuevo con todas sus posesiones a mano. A medida que te acercas a lo que alguna vez fue una playa distante, y ya no lo es, te das cuenta de que todo lo que antes poseías y llamabas tus tesoros no son necesarios. Te sientes insensato por haberlos cargado de un lugar a otro. ¿Qué pérdida de tiempo y de energía resultó haberte dejado frenar por semejante peso? Qué alivio es saber que ya no necesitas cargarlo. ¿Cómo deseas haber sabido desde un principio que no era necesario? Te sientes feliz de desprenderte de él. Todavía no percibes qué pesada era tu carga. Si literalmente hubieses cargado un tronco pesado e inútil de un mundo a otro, cuando alguien más sabio te dijo que no iba a hacer falta, al darte cuenta de la verdad te preguntarías qué otras cosas te fueron advertidas sin que les hicieras caso. Puedes intentar una cosa y luego otra, de aquellas que no intentaste cuando estabas convencido de que tenías razón y la otra parte estaba equivocada. Y cada vez que intentes un nuevo paso y compruebes que funciona, tu confianza en la sabiduría de ese maestro crecerá. Puedes considerar que aún eres capaz de aprender de tus errores y descubrir que al final la lección es la misma. Es probable que esto te suceda cada tanto, pero tarde o temprano te darás cuenta de que es más fácil aprender sin cometer errores y la sabiduría de tu maestro será la tuya. El impulso de poner a prueba la sabiduría de otra persona es equivalente al impulso de encontrar tu propio camino y que éste sea mejor. Es el impulso de no confiar en el maestro en todas las cosas, sino solo en algunas. Es el deseo de encontrar tu camino por tus propios medios para poder enorgullecerte de tus logros, como si por seguir el mapa de otro tus logros fuesen a sufrir menoscabo. Este deseo de hacer las cosas por tus propios medios es una artimaña del ego y tu orgullo es el regalo que el ego pide a cambio. No son más que pensamientos mágicos que se oponen a la mente abierta a los milagros. Son los pensamientos que dicen: yo soy todo por mí mismo. Antes que por mí mismo no soy nada. Los verdaderos líderes son seguidores hasta que están preparados para liderar. No deambulan por sí mismos antes de conocer el camino. No les da vergüenza aprender, no les da vergüenza seguir el curso que los otros han señalado. Cada curso auténtico cambia cuando se aplica. 50 estudiantes pueden recibir la misma lección sin que ninguno de ellos la aprenda de igual manera que el otro. Esto se comprueba en la enseñanza y aprendizaje de información, y se comprueba también en la enseñanza y aprendizaje de la verdad. La única manera en que no puedes aprender la verdad es si insistes en aprenderla por ti mismo, pues por ti mismo es imposible aprender. Renuncia a ser tu propio maestro. Acéptame a mí como tu maestro y acepta que yo te voy a enseñar la verdad. No te avergüences de ello. No puedes aprender lo que voy a enseñarte sin mí. Ya has probado innumerables caminos y puedes seguir probando, pero no tendrás éxito. No porque carezcas de inteligencia ni porque te falte empeño, sino porque es imposible.
Es imposible que aprendas algo por ti mismo. Por el contrario, tu empeño por hacerlo solo obstaculiza el aprendizaje. Aprendes solo cuando estás en unión conmigo, porque solo unido a mí eres tu verdadero ser. Todos tus esfuerzos se basan en que no crees en esta verdad y porque intentas probar que la verdad no es verdad. Pero el esfuerzo solo te produce frustración. Los aparentes éxitos obtenidos por ti solo te producen orgullo, que tú entonces ofreces al ego. Este regalo que demanda el ego no vale el precio que pagas por él, pues su precio es todo. Un maestro siempre cumple un papel en el aprendizaje del discípulo. Esto no merma los logros del discípulo. Necesitas tomar conciencia de que tu deseo de hacer de ti mismo tu propio creador es el que ha causado todos los problemas. Es un problema de autoridad. Impregna toda la vida de tu forma física la vida de tu mente. Solamente tu corazón no le da tanta importancia. Por este motivo apelamos al corazón. Al corazón no le importa de dónde proviene el amor, sino que llegue. Esto nos sirve de diversas maneras. No quiero decir que no tengas tus objetos de afecto particulares. No es este el amor del cual hablamos. El corazón anhela aquello que se le asemeja. El amor anhela amor. Pensar en obtener amor por uno mismo es absurdo. Por este motivo el amor es el mejor maestro. Anhelar aquello semejante a ti es anhelar a tu creador. Y cuando la percepción haya sanado, crear como tu creador. Este anhelo existe dentro de ti de manera natural y no puede ser ahogado ni saciado.